7 de la noche, 9 minutos. Para cerrar esta tarde en Al Borde de la Noche, nos acompaña John Garaycoa, poligrafista y criminólogo, para analizar un punto polémico de esa reciente reforma a la Ley de Servicio Público incluida en la nueva Ley de Integridad Pública, porque se habla de que los servidores públicos deberán someterse a pruebas de confianza como el uso del polígrafo para conservar sus puestos. Todo esto en un contexto donde la eficiencia y la integridad en el sector público se cuestionan constantemente. John Garaycoa, poligrafista y criminólogo, nos acompañan Al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos. Mi estimado Fernando, muy buenas noches. Sí, cordial saludo a toda tu sintonía. En términos técnicos, ¿qué tan confiable es el polígrafo para determinar la idoneidad de un servidor público? ¿Se puede usar esto como un criterio para retener o para despedir personal? Creo que desde que existe el ser humano existe la mentira, y siempre se ha detectado o ha tratado de detectar cómo se identifica, cómo se detecta la mentira. El polígrafo existe hace más de 60 años como herramienta técnica y científica, utilizado en muchos países para los procesos investigativos, procesos de preempleo. No hay otra herramienta disponible en el mundo, tecnológicamente hablando, altamente efectiva, confiable, con una precisión de un 94-96% teóricamente. En la práctica, ¿por qué no podemos llegar al 100% o 99%? Para poder determinar la veracidad en cada una de las preguntas. Hay muchos casos y como indicaba, pues la mentira existe el ser humano, y siempre se ha tratado de identificar cómo la identificamos, cómo sabemos la verdad, cómo tenemos personas de confianza. Y si tenemos un mar de tecnología, ¿por qué dar palos de ciegos a un tema de la corrupción, a un tema donde se quiere saber la honestidad, la idoneidad de los funcionarios que desempeñan roles críticos en cada uno de sus puestos? Ahora, ¿podría considerarse violatorio de derechos o incluso un tanto excesivo obligar a estos servidores públicos a someterse a estas pruebas de confianza periódicas? En ningún momento sabemos de plano que todo tipo de control es incómodo. Te hago una analogía. Tú, así tengas el boleto de embarcarte en un avión, tienes que pasar un proceso de control de metales. Estás obligado, y por cultura ya, a nivel mundial, de que tienes que sacarte la chaqueta, pluma, gafas, celular y en ocasiones hasta los zapatos. ¿Ok? El boleto no te da derecho a embarcarte al avión. Hay un proceso y un protocolo de seguridad. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. ¿Que toma su tiempo? Sí. Y por más que tenga, tienes que pasar el control. Ahora, toda prueba de estas, porque hemos conversado antes en la realización de reportajes periodísticos, toda prueba debe ser aceptada por la persona que se va a someter a ella. Recordemos que en la ley también existe, tú mañana puedes estar sentado frente a un juez, frente a un fiscal, y te coges el derecho al silencio. Y nadie te puede sacar de ahí. Obviamente que todo examen de toda índole, no solamente un examen de polígrafo, es con el consentimiento, la aprobación y la colaboración del examinado. Porque si me acepta y me firma la autorización, pero no me colabora, no me sirve. O viceversa, tampoco me sirve. Yo he tenido casos y dice, no, hágame la prueba, pero yo no firmo nada. No. Me tiene que firmar el consentimiento. Ahora, ¿qué impacto psicológico o laboral puede tener en los funcionarios públicos el saber que pueden ser examinados con polígrafo en cualquier momento? Sí, la implementación de estos exámenes se justifica como una medida para combatir la corrupción y mejorar la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Se espera que esta evaluación ayude a filtrar a aquellos servidores que podrían estar involucrados en actividades ilícitas. ¿Ok? Entonces es un filtro, es una ayuda, es un elemento adicional. Y es más, con el tema del uso de polígrafo, recordemos que ya existe ley y reglamento en Policía Nacional. Existe ley y reglamento en Fuerzas Armadas que ya se lo está utilizando. En este mes de julio ingresan 450 aspirantes a la Armada del Ecuador, y todos por ley tienen que pasar por polígrafo. Antes, cuando no existía la ley, se decía, qué bonito, pero no está en la ley. Se escucha bonito, pero no está en la ley. Actualmente ya está en la ley. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y también está la ley en la función judicial. Pero el reglamento que fue elaborado en la función judicial, en la propia ley, indica, el reglamento será elaborado por el Consejo de la Judicatura. ¿Quién firmó el reglamento? Wilmer Terán. Ese reglamento, desde mi punto de vista, está totalmente mal hecho. Inclusive indica ahí de que se van a comprobar actitudes, destrezas, habilidades, y eso no tiene nada que ver con un examen de confianza. Deberían hacer prácticamente un copy de lo que está en el reglamento de Fuerzas Armadas
y aplicarlo a función judicial, que el reglamento de Fuerzas Armadas está bien elaborado. ¿Ok? Entonces hay que tumbar prácticamente ese reglamento de la función judicial, porque ya existe la ley, y hacer un buen reglamento para ser aplicado en la función judicial el tema. Por eso la ley actualmente, la Ley Orgánica de Servicios Públicos, analizada recientemente en la Asamblea, cambia e incrementa este artículo y específicamente los exámenes de confianza con el uso de polígrafo a todo lo que es servicio público. Bien, estamos hablando a esta hora con John Garaycoa, poligrafista y criminólogo. Ahora, ¿en qué parte exactamente del proyecto o de la ley menciona el uso del polígrafo para los servidores públicos? De acuerdo a un diálogo que tuvimos la semana anterior con la ministra de Trabajo, pues se estaba hablando pues de una evaluación, obviamente de acuerdo a su nivel jerárquico, en que se va a realizar ya el reglamento para aquello, pero ¿dónde precisamente habla sobre el uso del polígrafo? Sí, efectivamente no está el reglamento, pero hay, y leo textualmente, permítame un segundo, para darle el artículo, creo que es el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los servidores públicos deben actuar con honestidad, transparencia y compromiso con la institución. Someterse a evaluaciones periódicas. Deben participar de las evaluaciones de desempeño que se implementen para medir su gestión. Artículo 22. Establece un conjunto que busca asegurar el servicio público eficiente, transparente y responsable. Artículo 22 del nuevo reglamento de la LOCEP. Bueno, de la reforma a la ley, porque el reglamento todavía no está. Así es, reforma a la ley. Obviamente tendremos que esperar el reglamento. Claro, pero no es que está el polígrafo ahora, en la reforma. La palabra polígrafo como tal es la herramienta que se utiliza para un examen de confianza. Para un examen de confianza yo puedo utilizar varias herramientas. Hay el estrés de voz, que prácticamente tiene una confiabilidad de un 50%. Hay el IDTEC, que es la detección del engaño por medio del ojo, que tiene una confiabilidad de un 85%. Hay el polígrafo, que tiene una confiabilidad del 96%, teóricamente hablando. Entonces, se habla de exámenes de confianza, ¿ok? Y dentro de los exámenes de confianza pueden haber varias situaciones, elementos, entrevistas, verificaciones. Se puede hacer todo lo que se tenga que hacer, más, obviamente, lo mundialmente conocido como herramienta técnica científica, que es el polígrafo. Correcto, sí, en efecto la ley habla, para la precisión de nuestra audiencia, de someterse a pruebas de confianza periódicas. Hay que ver ya el reglamento en detalle, qué tipo de pruebas de confianza son permitidas. Ahora, estas pruebas de confianza periódicas, además de una evaluación de desempeño, que eso es otra cosa, ¿todos los servidores deben ser sometidos a aquello o los que están dedicados a áreas más sensibles? Primero, una vez que esté el reglamento, habrá que preparar la capacidad operativa, administrativa, de decisión para, obviamente, poder realizar este examen a todas las personas. De allí, muy importante, desde un proceso de ingreso, de continuidad, de control. Por ejemplo, lo que sucedió en el radar de Montecristi hace más de 2 años, donde estuvieron involucrados X número de personas. Yo con un examen, una investigación de polígrafo, y me tomo 2 horas en cada uno, yo tengo un diagnóstico altamente confiable de quién está involucrado en actos ilícitos. Ahora, pero no es que no se puede aplicar ese tipo de pruebas de confianza ahora. Se puede aplicar, y yo he trabajado en varias instituciones públicas sin necesidad que esté en la ley. En ninguna parte de la ley tampoco dice que no se debe hacer. Yo he trabajado para el IES hace 3, 4 años atrás, en la administración de Richard Espinosa, donde se hizo y se formó ACIES, Anticorrupción IES, y realicé exámenes de polígrafo como a 150 personas de compras públicas. Que el resultado luego salió el de la presidencia y hubo unas situaciones y que no, o qué hicieron con los resultados, es otra cosa. Pero ahora, la persona debe aceptar que se le realicen, o sea, someterse a esa prueba, ¿o es una obligación? Es parte del protocolo, y si alguien no quiere hacerse, tendré que elaborar un informe del motivo, razón y circunstancia de por qué no quiere hacerse. Tendré que hacerle todas las preguntas del caso, y al final, ¿usted por qué no se quiere elaborar o permitir hacer el examen con el uso de la herramienta?
me dirá su razón y su motivo y tendré que poner un informe de por qué no se ha querido hacer. Ahora, ¿qué tan costosas pueden ser las aplicaciones de estas herramientas? En la parte privada se cobra $200 por cada persona investigada, más el uso de polígrafo, como examen de específico por robos o hurtos. Por exámenes de preempleo se cobra 150 para el tema. Por exámenes de continuidad de control se cobra 170. Ahora, John Garaycoa, con él conversamos a esta hora, poligrafista y criminólogo en Al Borde de la Noche. ¿Qué otras alternativas existen para evaluar la probidad de los funcionarios públicos, de pronto sin caer en prácticas invasivas, cuestionadas? ¿Hay otros mecanismos además del polígrafo? Sí hay, pero esta práctica tampoco es invasiva. Siempre va a ser cuestionada, especialmente por la persona que va a ser sometida, porque nadie quiere pasar por un control incómodo. ¿Ok? Yo tengo 20 años como poligrafista y siempre va a haber, que no quiero que... Inventan cualquier pretexto para no sentarse al examen de polígrafo. En alguna oportunidad hemos conversado de esos ejemplos, ¿no?, que ha habido, esas detecciones que usted ha tenido de personas que llevan a sus colaboradores, ¿no?, a someterse al polígrafo. Por ahí algo se pierde, entonces llevan a toda la plantilla para identificar quién es la persona culpable. ¿Qué ejemplo podría darnos? Aplicable para todo tipo de circunstancias: robos, hurtos, asaltos, fuga de información, procesos de preempleo, de control, robo hormiga, me asaltaron y hay que confirmar si se asaltó. Es muy común el tema de un recaudador: me asaltaron. Hay que ver si efectivamente se trata de un asalto robo o se trata de un autorrobo. Hubo una ocasión, tengo un caso en la ciudad de Quevedo, donde investigué a 8 personas, de los cuales salieron 3 mal. De los 3, 2 salían con reacción de mentira en que había fuga de información y beneficio ilícito de dinero. Y uno salía que había fuga de información, pero que no había recibido dinero. En la segunda fase de confrontación, efectivamente los 2 primeros no se declararon culpables, no, se les solicitó la renuncia. Al tercero indicó: los 2 anteriores efectivamente dieron información, sabían del tema y recibieron dinero. Y este tercero, que posiblemente por eso se declaró culpable, efectivamente sabía el dato, había dado información, pero los otros compañeros lo habían dejado pateado, no había recibido dinero. Y el resultado del examen del polígrafo fue perfecto. El cliente decía: no puede ser. Antes del resultado: sí, me sale que no ha recibido dinero, no puede ser posible, pero esto sale, vamos, confrontemos. Se confrontó y se pudo establecer que efectivamente esta tercera persona era real, 100%, que no había recibido dinero. Y por coincidencia fue el tercero en hacerse el examen, por coincidencia. Entonces pude dar un resultado así, 100% confiable. El cliente me felicitó completamente y así. Tengo muchísimos casos aplicables para todo tipo de situación. En alguna oportunidad usted también me mencionaba que hay estos nuevos mecanismos de identificar el tema de la mentira, ¿no? Incluso un escáner en el hay iris. También el IDETEC, que es la detección del engaño por medio del ojo, por medio del iris, por medio de la dilatación de la pupila. Es otra tecnología muy diferente. La persona se sienta frente a un computador, hay un lente especial que hace la lectura de los ojos, hay un teclado donde tiene que contestar verdadero o falso, tiene que leer en la computadora cada una de las preguntas y ir contestando. Es otra tecnología, pero ahí no se hace entrevista, ahí más funciona la calificación por medio de una encriptación y un resultado matemático. Brevemente, en caso de que ya el reglamento establezca efectivamente pruebas de polígrafo, ¿cuál es la industria de este tipo de pruebas, ¿no? ¿Cuántos operadores hay en el país? ¿Son muchos, pocos? No tengo el dato. Recientemente la Armada del Ecuador lanzó un concurso, participamos 4 o 5 empresas, ya fue calificada una. De allí pues... la Armada del Ecuador actualmente sé que tiene 10 poligrafistas que fueron pagados por la Embajada Americana, tiene 10 equipos poligráficos, pero como este proceso por tiempo y espacio se necesita un frente de 7 poligrafistas para analizar a estas 450 personas aspirantes a la Armada del Ecuador. Entonces hay que armar otra logística, otro frente para atender en cuestión de tiempo y espacio el tema. Para el próximo año serán, tengo entendido, 800 aspirantes. Entonces, claro. Y esto obviamente lo paga el aspirante, indistintamente. Ahora, John, para concluir, John Garaycoa es poligrafista y criminólogo.
esa información que se recaba luego de cada prueba, se establece la utilización de la información posterior que dice el protocolo, es decir, alguien se somete a una prueba de confianza, el polígrafo o cualquier otra, y esa información puede ser usada después, por ejemplo, en un juicio, o ¿qué dice el protocolo de el uso de esa información? Dos preguntas me hizo ahí. Una, obviamente el informe se lo entrega al cliente, tanto público como privado, y es confidencial. Dos, en cuanto a temas legales, yo he estado en varias audiencias públicas penales dando fe y testimonio de la realización de un examen de polígrafo bajo el artículo en el Código Orgánico Integral Penal de libertad probatoria. El artículo dice lo siguiente: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. Entonces, ¿qué resulta? Alguien lo acusa de un robo, de una violación, de cualquier situación. He tenido muchos casos donde he tenido que ir y dar fe y testimonio ante un tribunal de jueces, ante la fiscalía he tenido que presentar los informes para confirmar de que esta persona ha hecho, obviamente está haciendo buen uso del resultado, porque también he tenido casos... Exactamente, el buen uso del sí, resultado. He tenido casos que han ido a solicitar para aplicar el artículo de ley y la persona ha salido mal. Y obviamente al salir mal no le va a servir ese recurso, porque yo no sé si me está mintiendo o no. Yo le hago el proceso y estamos autorizados por el Ministerio de Gobierno para realizar investigación privada. Mi informe va con membrete, con autorización, con firma del tema. Entonces, ¿qué pasa si una persona quiere justificar con mi informe? Pero en mi examen ha salido mal. Y obviamente no lo va a poder usar como un elemento para descargar, como un elemento para comprobar inocencia. Pero en todo caso sería un protocolo el buen uso de esos resultados. Así es, obviamente. Yo no le puedo dar no lo puedo publicar, no puedo, obviamente al cliente. Al cliente, o sea, que y pague. el cliente sobre todo el buen uso de... Así es, y por ende el cliente de la cadena de custodia de los resultados como tal. Bien, ha sido John Garaycoa, poligrafista y criminólogo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche en Forever. Gracias por la invitación. 7 de la noche con 26 minutos. Pausa. Breve pausa y volvemos con más. Tenemos una noticia más que tiene que ver con la ciudad de Guayaquil, sus fiestas, pero también esos controles en los semáforos. Ya volvemos.